Continuamos entonces. El siguiente problemita que quería hacer con ustedes era una de derivadas múltiples. Se parece, bueno, hay un problema parecido, creo, en lo que estaban haciendo. El problema dice, para la función demuestre que f de xy es igual a f de y x. ¿No? Y nuestra querida función f de xy es igual a x menos y por seno de 3x más 2y. Y vamos a verificar también, una cosita más queremos hallar, verifique, halle el valor para el punto, a uno lo vamos a poner 0, y otro que sea pi, x. ¿Sí? Así todo vamos a resolver. ¿Ya? Vamos a demostrar que primero estas dos funciones son las mismas, ¿ya? Que derivando primero x y luego y nos da lo mismo que derivando primero y luego x. ¿Ya? Eso para practicar un poquito aquí derivadas. Básicamente es para practicar derivadas. ¿Ya? Una vez que demostramos que son iguales, vamos a hallar su valor de estas derivadas en el punto 0 y pi tercios. ¿Ya? Ese es nuestro trabajito, ese ejercicio más quería hacer. Y luego empezamos a resolver dudas del examen que tienen. ¿Ya? Listo, empezamos. Entonces tenemos acá, esta es nuestra querida función. Vamos a, primeramente, explicitar qué quiere decir f de xy. ¿Ya? Aquí el orden es importante, ¿ya? Al pedirme xy, me está diciendo primero es este y segundo es este. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cómo se expresa eso en derivadas o en diferenciales? Aquí es derivada respecto de f, digo derivada de f. Primero, bueno, aquí se anota el primero y aquí se anota el segundo. Entonces, primero se deriva respecto de x y luego respecto de y. ¿No? Derivada segunda. O también podemos decir derivada respecto de y de la derivada de f respecto de x. ¿Ya? Como se podrá ver aquí, más clarito, primero estamos derivados respecto de x y luego derivamos respecto de y por eso este orden, ya así se coloca. La primera viene a la derecha y la segunda a la izquierda, y es aquí al revés. ¿Ya? Ese detallito, por si acaso, para que tomen en cuenta, si es que les pide solamente en un sentido, si es que les pide XY o les pide YX, ¿ya? Por si acaso. Aquí no habría tanto problema, tendrían que salir iguales derivando primero por Y y derivando primero por X, nada más. Pero vamos a anotar esto, ¿ya? Este detallito. El primero está a la derecha y el segundo está a la izquierda. Entonces vamos a empezar a derivar. Hallaremos en primer lugar la f de x. Nuestra primera misión va a ser la f de x, lo que quiere decir derivada respecto de x de la f. Entonces, ¿cuánto sale la derivada respecto de x? Vamos a anotar, les recomiendo, ¿no? Si es que no lo dominan así al ojo, háganlo con calma. La cosa es no equivocarse, ¿ya? Por si acaso. Si es que han dado por Moodle, entonces yo creo que el Moodle recibe, ¿no? Un resultado exacto y si es que no es el mismo, lo elimina, ¿no? El Inge ya juzgará por su procedimiento, pero mejor que demos al resultado, ¿ya? Entonces vamos a anotar aquí la función resaltando la posición de la x. Vamos a anotar un corchete grande y x menos y seno de 3x más 2y. Esto es respecto de x y esto de aquí es x. Dos cosas. Aquí podemos observar, hay dos x separadas. Se van a recordar ya, como en cálculo 1, cuando habían dos x separadas, entonces se dice reglas de derivación. Regla de la suma, de la división, de la multiplicación, ¿no? Y si hay una x rodeada de varias funciones, entonces se aplica regla de la cadena. Entonces aquí vamos a hacerlo con calma este ejercicio, vamos a hacerlo parte por parte. Primero, es una multiplicación. Hay dos x diferentes. Ya nos vamos a decir que este se llame U y este se llame B.
Y la derivada para una multiplicación es la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo, ¿no? Ese rezo que tenemos, ese mantra, ¿no? Que repetimos. Entonces, eso vamos a realizar acá. La derivada del primero respecto de x. Entonces, me enfoco en la x, ¿ya? Lo vamos a hacer directamente. Ya vamos a aplicar esta reglita. Derivamos esto. Derivada respecto de x. La y, nada que ver. Como está solita, solita y, no tiene de un x de dónde sujetarse, esto se hace cero automático, ¿ya? El x, derivada de x, sería 1. Por el segundo, que sería seno de 3x más 2y. ¿Ya? Y luego le sumamos el primero, que es x menos y, sin tocarle nada, por, ahora sí, la derivada del segundo. Ahí sí me voy a tomar el tiempito de copiar toda la función, pero todo esto lo vamos a derivar, ¿no? Eso para hacerlo esto con calma, ¿ya? Porque es regla de la cadena, hay que aplicar la derivada aquí afuera para el seno y luego la derivada aquí adentro para el 3x, ¿no? Para hacerlo con calma. Aquí se copia, esto es simplemente seno de 3x más 2y más x menos y. El problema se copia, este es el problema, ¿no? La derivada del seno, cuando hacemos regla de la cadena, derivada del seno, coseno. Y se copia lo mismo. Por, ahora recién, una vez que he eliminado el seno, entonces derivo todo lo que está aquí adentro. Entonces, derivada de esto respecto de x. Del 2y, como no tiene ninguna x de un sujetarse, todo esto es 0. Y derivada de 3x, 3 sale, derivada de x es 1. ¿Ya? Entonces, esa sería nuestra derivada. Háganlo con calmita, dense nomás tiempo, si es una regla de la cadena, si es complicadita la función, háganlo con calma, pasito a pasito, no hay problema. Entonces, quedamos en que f de x es igual al seno de 3x más 2y más x menos y coseno de 3x más 2y. El 3 está multiplicando a esto y está multiplicando a esto, ¿no? Lo podemos poner hasta adelante. Más 3 veces este y esto, ¿no? Listo. Esa sería entonces nuestra solución, ¿ya? ¿Qué dice coseno? Esa sería nuestra función respecto de la derivada respecto de x. ¿Ya? Ahora, esto hay que derivar nuevamente, pero respecto de y ahora. Ese es nuestro objetivo. Va a ser un poquito complicado, pero se puede. No hay ninguna dificultad para nosotros. Somos jóvenes, entonces siempre esperanza. Mantenemos la esperanza. Acá. Ahora vamos a hacer la derivada de f de x. Al f de x le vamos a aumentar a la y. ¿Qué quiere decir? Que vamos a derivar toda esta función, la f de x, respecto de y. ¿Ya? Para no copiarlo todito, porque sería largo. Y para empezar a hacer aquí nomás ya la derivada, solo vamos a subrayar o vamos a mencionar dónde están las yes. Ahora mi objetivo es la y. Entonces, yo marco cuáles son las yes. Y. Listo. Acá en la primera parte, esta es una suma, entonces todo esto se va a hacer aparte. ¿Ya? Esta derivada se hace aparte de todo esto, ¿ya? Por si acaso. Entonces aquí, esto ya es muy similar a lo que hemos hecho acá, solamente que en vez de derivar respecto de x, ahora es respecto de la y. Entonces esto lo vamos a hacer un poquito más ágil. Derivada del seno sería coseno de 3x más 2y. Sería lo mismo, ¿ya? Adelante. Por la derivada de todo lo que está dentro. Ya una vez que hemos eliminado seno, ahora hay que derivar esto. Respecto de y, este que no tiene y, 0. Y la derivada de 2y sería simplemente 2. Más. Ahora hay que derivar todo esto. El 3 lo puedo sacar adelante con un corchete gigante para poder ya evitar problemas con el 3. Este 2 lo vamos a poner también adelante para que no nos moleste mucho, para tener más espacio también. 2. Wow. Ya, entonces acá vamos a colocar más. El 3, les decía, lo vamos a dejar afuera. Aquí una llave. Y aquí es dos pedazos. Analizando este lado internamente, hay dos yes.
¿ya? Hay multiplicación de funciones, entonces hay que hacer una parte y otra parte. Esta va a ser la U y esta va a ser la B. Ya empezamos entonces con la regla. Directo vamos a aplicar la regla. Nuevamente es regla de multiplicación derivada del primero respecto de Y. Entonces, eh, derivada del X no tiene ningún valor, 0, se va. Derivada de Y es 1. Por el segundo sin derivar. Más. Ahora sí, la B, digo, la segunda parte es el primero, que sería X menos Y simplemente, por derivada del coseno de 3X más 2Y, es de la cadena, entonces nuevamente derivada del coseno es menos seno, menos seno de 3X más 2Y, y todo por 2, derivada de 2Y, 2, ¿no? Dositos, y el 2 se queda solito. Y ya, este 2 para que no esté tan raleado, lo vamos a colocar acá, ¿ya? Menos 2 y queda. Pero eso salió de de la cadena, ¿ya? Derivamos el coseno y luego lo de adentro y quedaba el 2. Ese 2 que estaba aquí afuera, lo dejamos llevando aquí adelante. Entonces, listo. Esto está multiplicando aquí a continuación esto y aquí al final queda. Uf, listo. Nos vamos a ordenar lo que es f de xy para ya quedar qué es el resultado de nuestra función. Digo, de nuestra deriva, ¿no? Adelante quedaría 2 coseno de 3x más 2y. Listo. Luego más 3. Este 3 lo vamos a ir distribuyendo nomás, ¿no? 3 por menos 1 más por menos menos 3, ¿no? Menos 3 coseno 3x más 2y. Interesante esto. Y luego más 3 por esto sería lo mismo. Aquí hay un menos 2, pero aquí adentro, ¿no? Menos 2 por 3. Todito esto se está multiplicando, ojo, ¿no? No había espacio, ¿no? Menos 3 por 2 sería menos 6. ¿Ya? Menos 6. X menos y. Y todito seno de 3x más 2y. Uf. Y toda esa función, todo eso sería nuestro resultado, ¿no? De f de xy. Y lo vamos a anotar arribita para que no se nos olvide. Aquí arriba lo vamos a anotar. Ya sabemos el enunciado, cuál es el punto del problema, el meollo. F de xy había sido igual. Ah, ojo, acá abajo decía 2 coseno de 3x más 2y menos 3 coseno de 2x más 2y. Entonces 2 menos 3, como toda la parte literal es igual, entonces se pueden sumar. 2 menos 3 menos 1, menos arriba coseno de 3x más 2y. Listo. Eso sería la parte de arriba. Luego continuamos con todo esto que quedaba, sería menos 6 x menos y seno de 3x más 2y. Aquí esto debería ser con paréntesis, entonces va a estar con cochita. Listo. Y ese sería entonces nuestro resultado, ¿ya? De la derivada respecto de x y luego respecto de y. Todo este es el procedimiento, ¿ya? Primeramente, derivamos respecto de x. Hay que revisar, ¿no? Si hay varias x separadas, entonces hay que hacer reglas de derivación, multiplicación en este caso. Y si es que hay una sola x rodeada de diferentes funciones, entonces hay que aplicar regla de la cadena, ¿no? Entonces eso sería nomás lo que hay que hacer. Esto es una práctica, estamos revisando, repasando derivadas, ¿no? Ah, sí, falta un paso. ¿Falta una derivada? Ah, no, no, falta reemplazar cero y pi. Ah, ya, sí, 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 sí.
lo vamos a tomar en cuenta. Sí, aquí este primeramente que hemos sacado era solamente el XY. Ahora vamos a obtener el f de y x. Necesito nos falta. Tenemos que verificar que el xy es igual a yx. Y una vez que verifiquemos eso, vamos a hacer el reemplazo. ¿No? Desde el punto 0 piterios. ¿Ya? Entonces, esta parte de cojo lo vamos a eliminar. Vamos a hacer una derivada más. Esta, pero ya lo voy a hacer más rápido, ¿ya? Van a seguir el paso. Voy a tratar de hacerlo un poquito más ágil. Esto ya, pero depende de su práctica de ustedes. Les recomiendo, pero si es que no tienen mucha práctica, háganlo con calma la derivada. Mejor que salga bien a que no salga, ¿no? Pero también consideren el tiempo, ¿no? Que se les ha dado el ingeniero. Si es que el ingeniero le da cuenta de estos minutos, entonces yo creo que es porque las derivadas también van a ser cortitas, ¿no? Como en el examen que estábamos viendo hace rato. Entonces, nuestro objetivo será esta. Entonces, nuestra función nuestra f, hay que derivarlo. Primero vamos a hallar ahora la f de y, ¿no? La derivada respecto de y. Ahora, la f era seno de, no, x menos y, seno 3x más 2y. Listo. Ese es nuestro trabajo. Vamos a enfocarnos en la y. Entonces aquí la y aquí la y, que se note. Antes hemos hecho primero la x y luego la y. Primero x, luego y. Ahora es primero y, luego x. Entonces empezamos con derivada respecto de y. Multiplicación. Deben ser de hecho muy similares, pero ¿qué es lo que va a variar? Aquí va a variar el signo, 1. Y otro aquí va a variar el 2. ¿Ya? Entonces ahí va a haber unas pequeñas variaciones, pero tendría que salirnos finalmente lo mismo. Entonces, vamos a empezar. Esto es U y esto es B. Entonces igual, vamos a empezar directamente. La derivada del primero, que sería x menos y, respecto de y, la x es una constante, se va, y respecto de y sería menos 1. La derivada del primero, por el segundo sin derivar, por seno de 3x más 2y. Más, ahora sí, el segundo, digo el primero, x menos y, por la derivada del segundo, que vamos a hacer aquí ahorita a continuación, perdón, me falta espacio. La derivada del segundo, la derivada del seno, coseno, se copia todo el argumento por lo que está dentro, derivada de lo que está dentro, respecto de y es ahora, ¿no? Entonces ya hemos eliminado seno, derivada de lo que está dentro, 3x es 0, y de 2y es simplemente 2. Y listo, entonces ordenamos un poquito esto y ya tenemos la derivada fy. Fy quedaría igual a menos seno de 3x más 2y. Y aquí adelante el 2 por coseno y por x menos y, ¿no? Entonces vamos a poner adelante el 2 por x menos y coseno. Esto no es necesario. Coseno 3x más 2y. Listo. Listo. Esa sería nuestra función f de y. Ahora, esta función, nuevamente, hay que derivarla ahora respecto de la x. Entonces, aquí mi objetivo es derivar respecto de x la f de y. Y esto aquí va a ser igual. Ya he derivado y ahora lo estoy derivando respecto de x. Estoy obteniendo de y respecto, digo, la derivada respecto de y luego x, ¿no? Entonces, está bien. Primero de y, luego de x. Es igual. Ya, para enfocarnos en la x, aquí mismo en esta f de y lo vamos a resaltar un poquito la x. Aquí también la x. Aquí también la x. Entonces aquí son una suma nuevamente, entonces me encargo de cada uno individualmente. Derivada de menos seno. Derivada del seno sería coseno. Con este negativo dejamos menos coseno. Todo lo de adentro, 3x más 2y. Y luego, una vez que ya acabó la función de afuera, me dedico a las funciones de adentro respecto de x, ¿no? Entonces 2y, chao. Es una constante. Y derivada de 3x, solamente 3. Ya, hasta ahí quedamos. Luego, nos tocaría el 2. Digo, esta función.
El 2 lo vamos a poner afuera para evitar los problemas, como es una constante, y aquí queda ya, listo. Todo lo demás que esté aquí dentro. ¿Ve? Entonces aquí vamos a separar esto en una multiplicación. ¿Ya? Aquí hay una multiplicación de esta función, que sería la primera, sería nuestra u, y esta sería nuestra b. ¿Ya? Entonces ese va a ser nuestro orden de derivación para una multiplicación derivada del primero respecto de x. Chao. Entonces, ¿qué quedaría? X. No, derivada de x es 1. Por el segundo sin derivar, coseno de 3x más 2y. Listo. El segundo sería más el primero, x menos y, por, si vamos a hacer aquí abajito, no hay espacio, la derivada del segundo. ¿No? El primero sin derivar por la derivada del segundo. Entonces, derivada del coseno es menos seno de 3x más 2y. Y la derivada de lo que está aquí adentro, ya que ya he acabado con el coseno, entonces derivada de esto respecto de x, el 2y, no tiene nada, entonces 3x, derivada de 3x es 23. Listo. Esa sería entonces mi derivada, y hay que ahora ordenarla. Uf, hay que ahora ordenarlo, ¿ya? Y ordenando ya acabamos con el problema. Ahí no vas a hacer. Entonces aquí adelante me quedaría menos 3x más 2y. Acá el 3 lo vamos a poner adelante mejor. Se ve feito ahí atrás, menos 3, ¿no? Y aquí atrás, más el 2 por una, 2 por coseno, ¿ya? Entonces vamos a dejarlo aquí 2 coseno de 3x más 2y. Aquí atrás 2 por x menos y, entonces sería más 2. Aquí hay un menos, ¿eh? Y aquí hay un 3. Entonces 3 por menos sería menos 3. Lo podemos colocar aquí adelante para que se vea más bonito. Listo. ¿Ya? Entonces este menos 3 con el 2 de aquí adelante que estamos distribuyendo, ¿no? Sería menos 6. ¿Ya? 2 por menos 3, ¿ya? Por x menos y. Y por seno de 3x más 2y. Listo. Y ese sería mi resultado. Ah, no, falta, ¿no? Falta hacer operaciones aquí. El menos 3 coseno más 2 coseno se vuelve menos 1, ¿no? Menos 1 coseno de 3x más 2y. Y todo esto de acá se copia nomás. Menos 6 x menos y seno de 3x más 2y. Listo. Ese sería entonces nuestro resultado de la f. Primero hemos derivado respecto de y luego respecto de x. Entonces aquí se nota y, x, y, en esta notación. Listo. Ya está nuestro resultado. Entonces verificamos que sea efectivamente igual al de arriba. Lo vamos a copiar acá. Sería menos coseno de 3x más 2y es igual. Y aquí es menos 6x menos y seno, seno de 3x más 2y. ¿No? Entonces son exactamente iguales las dos. Entonces se verifica primeramente, o aquí podemos poner, ¿no? Cuando salga esto es igual a f de xy. Entonces, lo que queríamos demostrar, que f de y x era igual a f de xy. ¿Ya? Primera parte del problema entonces resuelve. Luego vamos a hacer la sustitución. Entonces, esta parte entonces lo voy a borrar. Ya, esto es más ágil, ya más rápido para hacer. Pero tomen en cuenta todas las reglas de las derivadas, háganlo con calma, resalten su letrita para que se note quién están derivando, respecto de quién. ¿Ya? Recomendaciones, ¿no? Si ustedes ya lo dominan, entonces háganlo no más rápido, ¿ya? Para aprovechar el tiempo para revisar. Siempre es bueno quedarse hasta el último momento, ¿no? Si es que nos dicen 40 minutos, nos quedamos hasta el 41, ¿no? Para revisar, siempre. Pero no, en este caso 45 y se acaba, ¿no? Entonces terminamos de reemplazar, ¿no? Nuestro valorcito era x0 y y pi tercios. Vamos a evaluar f de xy
cuando, o en el punto 0 pi tercios. Esta notación quiere decir reemplace el 0 y pi tercios en f de x, y, ¿verdad? Listo. Entonces ahora vamos a reemplazar. Nos quedan 10 minutos. Alcanzamos a reemplazar. Ojo, ojo. Este coseno, cuando les ponen este pi tercios, no nos han dado información en grados, ¿no? Entonces nuestra calculadora no deberíamos manejarla en grados. Hay que hacer el cambio a radianes. Entonces antes de empezar, mode, no, shift mode, a radianes, que sería el 4. Listo. Verifican que se haya cambiado aquí arriba a radianes y listo, empezamos. Ahora sí. Menos coseno. 3 por x, 3 por 0, 0. Más 2y, 2 por pi tercios. 2 pi tercios. Menos 6, x0 menos pi tercios. ¿Sí? Por seno. 3x, 3 por 0 es 0. Más 2 por y es pi tercios. 2 pi tercios. ¿Listo? Ah, sí, es que en este caso nos hubieran dado, por ejemplo, pi tercios, podrían haber dado también, o sea, no habría ningún problema que nos hayan dado 0 y 60 grados. Por ejemplo. Esto, pero en problemas de física, ¿no? Surge. Lo más conveniente, pero en mates, es trabajar en radianes, ¿ya? Ojo, cuando se trata de senos y cosenos, al reemplazar valores, a sustituir valores, directo nos vamos a ir a radianes, ¿ya? Ojo, en mate. En física puede tocarles, ¿no? Alfa sale 60 grados, por ejemplo. Nos reemplazan todo con 60 grados. No hay problema. En complejos también vamos a alternar mucho entre, no, perdón, cosas complejos. En números complejos, pero se alterna mucho entre radianes y grados, ¿no? Entonces ahí pueden ustedes darse cuenta. En el modo exponencial, por ejemplo, cuando tienen un módulo a la j tita, digamos, ¿sí? Entonces, tita no puede estar en grados. No puedo poner aquí j 60 grados, ¿no? Ahí se prefiere utilizar pi tercios. J pi tercios, ¿ya? Porque es más matemático, ¿ya? Pero en caso de que tengan otra notación en la que anotan así, R 60 grados. O sea, ay, perdón, no sé. Pueden modificarlo a R 60 grados. O sea, en números complejos, ahí sí hay es bien indiscriminado, ¿no? Utilizar radianes y grados en cualquier rato. Pero en este caso, un reemplazo de coseno y de seno, con funciones trigonométricas, vamos a trabajar en radianes, ¿ya? Por si acaso. Radianes, ojo, radianes. Calculadora en radianes. En radianes, ¿no? Buena observación. ¿Ya? Listo. Entonces ahora vamos a simplificar un poquito para que se entienda mejor lo que voy a meter a la cálculo coseno de 2 pi tercios acá. Menos 6, aquí menos 6, el 0 se va a ir. Menos 6 por menos pi tercios. Menos con menos, más. 6 dividido entre 3 es 2. 2 pi simplemente, ¿no? Y acá sería seno de 2 pi tercios. El 0 no cuenta. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, eso vamos a seguir. A eso vamos a anotarlo todo en la calculadora de una. Entonces sería menos coseno 2 pi tercios más 2 pi por seno de 2 pi tercios. Ustedes también lo hacen, lo revisan cuánto sale. Y no sale con muchos decimales, ¿no? O sea, esto está bien para física, ¿no? Que nos den con decimales, pero para un problema de mate no se ve muy bonito. O sea, como que no le da muy bien. Y en mate al menos. Y si les vamos a poner incisos, digamos, entonces yo creo que va a estar con raíz cuadrada, con pi. Mejor entonces vamos a hacer por partes, ¿ya? Vamos a hacer primeramente solamente esto. ¿Cuánto sale esto? Dice que sale un medio. ¿Ya? Entonces esto vamos a anotar aquí como un medio. Ojo, en la cálculo ya le he puesto el negativo, así que por eso un medio no sale, ¿no? Luego el 2pi, lo vamos a anotar nada más. 2pi. El seno, ahora sí. Aquí en vez de coseno, anotamos seno. Seno de 2pi tercios. Raíz de 3 sobre 2. Listo. Entonces aquí sería raíz de 3 sobre 2. 2 con 2 se va. Y el resultado me queda algo más bonito. Lo vamos a colocar así, ¿no? Un medio
más raíz de 3 pi, o pi raíz de 3. Pi raíz de 3 se ve más bonito, ¿no? Pi por raíz de... Ya esto está más bonito y más conveniente. A veces incluso en los resultados, por ejemplo, en los incisos, no les van a dar, ¿no? Anote 5,94, tantos, no es así los incisos, ¿no? Pero tal vez sí hay, entonces en la cálculo transformando más, pero es mejor calculamos, ¿no? Por partes. Coseno, un medio. Aquí seno, raíz de 3 medios, ¿no? Y ordenamos un poquito para que se vea de esta forma. Si hay pi y hay raíz, no hay problema, estamos en mate. En física, sí o sí, decimales, ¿no?